Restrepo y a la ministra Uribe, a los colegas de la Comisión Quinta y a quienes están en las barras y nos ven por la televisión. Antes de entrar en materia sobre este debate, quiero hacer un par de advertencias, ¿no?, que creo que vienen al caso. Este no es un debate, ni en mi caso, y estoy seguro que en el de la senadora Daira Galvis tampoco, este no es un debate contra la economía empresarial. Es un debate que tiene que ver con empresarios, pero no debe entenderse como un debate en contra de la producción empresarial. Yo suelo insistir que la posición del Polo es defender un agro de tipo dual, en el que haya empresarios que prosperen y en el que haya campesinos e indígenas que prosperen. Empresarios con obreros agrícolas, por supuesto, con todas las consideraciones laborales, pues, de un país civilizado. Dentro del empresariado, pienso que el respaldo del Estado debe dirigirse principalmente a los pequeños y a los medianos, más que a los monopolios, a las transnacionales, por razones obvias. Tampoco me opongo a que el Estado proteja al agro nacional, inclusive lo subsidie. Esta es una cosa que he defendido siempre como una posición de principios. Sí pienso que esto tiene que ser con una lógica democrática, porque los recursos no son infinitos. Entonces, si no se hace una distribución de los recursos de respaldo al agro de lógica democrática, lo que sucede es que los pocos más poderosos se quedan sin casi todo y los menos adinerados se quedan sin nada. O sea, si a alguien se le da mucho, la implicación es que a otro no se le da nada. En ese sentido, entonces, con esos criterios, insisto en que no es un debate contra el empresariado, ni es un debate en contra de que el Estado respalde al agro. Lo segundo es esto parece ser, pensaba yo mientras preparaba esta intervención, como una especie de reedición del debate de agroingreso seguro, ¿no?, porque muchas cosas se repiten, la feroz concentración de los recursos, cosas que por lo menos pueden llamarse favoritismos en determinadas personas y sectores, o sea que en este sentido es como digamos la versión 2 de ese mismo debate, pero con un agravante. Yo me temo que esto es mucho más grave que el caso de agroingreso seguro, es mi percepción, y por lo que le hemos oído a la senadora Daira Galvis es bien probable que así sea, porque aquí hay varias cosas que lo pueden hacer bastante más grave. Una concentración de los recursos probablemente mayor, más feroz, en manos de empresas muy, muy poderosas. Segundo, una cosa sobre la que me voy a detener mucho es un riesgo moral, que es una frase de la jerga de los banqueros. Cuando no hay garantías suficientes en los créditos, se dispara una cosa que se llama el riesgo moral, y es que finalmente quiere decir que la plata se pierda. Y voy a demostrar con detenimiento cómo hubo toda una operación para aumentar el riesgo moral. Ya están embolatados, ministro Restrepo, 68.800 millones de pesos, con las últimas cifras que me dieron hace un rato. Hay ya 68.800 millones de pesos que están embolatados, y probablemente esto puede ascender a muchísimo más recursos de pérdidas de los recursos públicos. Y además de señalar esto que puede ser más grave, voy a mencionar otras dos cosas que también tienen que ver con el debate de agroingreso seguro. Hay una, por lo menos muy llamativa, concentración de floricultores, que son unos de los beneficiados de este escándalo, como financistas de la campaña de Andrés Felipe Arias, y tenemos el caso particular que vamos a mirar con la doctora Beatriz Uribe, ministra de Ambiente, de cómo operó la gerencia de esa campaña, en donde hay denuncias también supremamente graves. Estos, digamos, van a ser los 4 temas en los que me voy a centrar. En segundo término, digamos esto, yo hago esfuerzos porque estos debates Andrés, estoy aquí en el debate. Se refieran mucho a la política agropecuaria, porque al final, pues, digamos que esas son las grandes ganancias que deben quedar de estos debates. Entonces hay que empezar diciendo una cosa que es cierta: el agro colombiano y la industria colombiana están siendo literalmente destruidos por la revaluación de la moneda. En la base de todo este enredo hay un problema de revaluación de la moneda que está arruinando la economía nacional, y que de seguir así no va a sobrevivir. Es decir, si esa revaluación no se corrige, este país va a terminar convertido en un país minero, sin agro, sin industria, y con unos niveles horrorosos de concentración de la riqueza. Aquí sí llama entonces la atención un asunto, y es que las más poderosas agremiaciones del sector agropecuario aplauden todo el día a los gobiernos, al anterior y a este, aun cuando propician revaluación,
y les fascina el neoliberalismo y hay que oírlos echando discursos defendiendo el libre comercio, pero es así, esas grandes agremiaciones y esos grandes empresarios se dan sus trazas para que a ellos no les toque. Es decir, para que el Estado se invente políticas que los eximan de la paliza, de forma tal que los que se quiebren sean los otros. Esto, además, con un asunto que algún día deberíamos discutir en más detalle, porque la explicación que da el gobierno es que hay que hacer lo que se ha hecho y ya se ha mencionado en parte y lo vamos a mirar más. Hay que hacerlo porque no se puede dejar quebrar el sector exportador agrícola del país, y yo soy pues de los que defiendo que no se debe en general dejar quebrar nada y creo que hay que defender las cosas que tenemos, etcétera, pero a mí sí me llama mucho la atención, ministro Restrepo, que lo que no se pueda quebrar sean ciertas cosas, porque las demás sí se pueden quebrar. Es decir, aquí la revaluación de la moneda no está quebrando solo a floricultores y a bananeros o a cafeteros, sino a todo el mundo. O sea, todo aquel colombiano que produzca para el mercado interno, las importaciones abaratadas lo arruinan. Y por esos compatriotas no hay ni una lágrima. Y todo aquel que venda para exportar, cualquiera que él sea, agrícola o industrial, también está siendo quebrado por la revaluación. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esta especie de desespero exportador, de qué se trata? Y se hace esta pregunta, ¿para qué quieren exportar tanto? A estos costos, porque ahorita vamos a ver que este adefesio que estamos discutiendo hoy aquí se justifica porque hay que seguir exportando. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y se exporta para qué? Y resulta que entonces le dicen a uno los sabios de la economía, no, senador, hay que exportar para poder importar harto. Y bueno, y uno dice, si estamos importando tractores y cosas que no producimos, me parece bueno importar. Pero estas exportaciones son para financiar las importaciones que nos arruinan, porque aquí no hay selección de importaciones. Es decir, con esta plata de estas exportaciones es que se financian las importaciones de maíz o de arroz o de leche o de lo que sea que destruyen la economía nacional, o de bienes superfluos, ¿no? Tapetes persas, tragos de los más diversos colores con precios cada vez más escalofriantes y que por supuesto no contribuyen en nada con el progreso del país. Ese es un debate que un día deberíamos hacer, pero insisto en señalar entonces cuál es el punto. Es que la teoría de protección del agro, de la industria, se concreta en ciertos y determinados sectores escogidos a dedos por el gobierno nacional y que los demás se quiebren. Y en buena medida la labor de los gremios consiste en aplaudir cuanto adefesio se le ocurra al gobierno en contra del interés nacional, pero eso sí, por debajo de la mesa y en privado llamar a los ministros y decir, no, pero sálvenme de las medidas, ¿cierto? Que se arruinen los otros, pero a mí no me vayan a arruinar. Dentro de esto está la crisis de la caficultura, la crisis de la floricultura. La crisis es muy grave, está suficientemente documentada, llevan más de un lustro perdiendo plata todos los años, por lo menos en sus operaciones de producción, tienen el endeudamiento disparado. O sea, la crisis de la floricultura es una crisis cierta, como es una crisis cierta la crisis del banano, como es una crisis cierta la crisis del café y de toda la economía nacional. Repito, pero quiero enfatizar en este momento en la crisis de la floricultura que tiene que ver tanto con este debate. Dicen hay documentos de sobra de los productores de flores diciendo que están quebrados y yo creo que en general están quebrados. Y entonces con ese argumento es que se monta esta política. Como están quebrados hay que impedir que se quiebren. Y le dicen a uno es que el empleo. Curiosamente solo importan ciertos empleos. Es decir, cuando el que se arruina es el del trigo o el de la cebada o el del maíz, ahí los empleos no importan, solo importan ciertos empleos, cosa bien curiosa en estos sesgos que hay. Y entonces, toda esta política, ojo, esto que vamos a mirar hoy, en su parte a mi juicio más escandalosa, que es lo de los créditos garantizados por el Estado, los créditos FAG del Fondo Agropecuario de Garantías, se montan sobre la teoría de que es que estos empresarios no tienen garantías para respaldar los créditos y que los debe entonces respaldar el Estado colombiano. Y entonces aquí hay que poner de entrada una duda. A estos agraciados por estas políticas, estos agraciados por estas políticas mejor, son propietarios de en buena medida las tierras más costosas de Colombia. O sea, la teoría de que no tienen recursos o capacidad para responder por los créditos, senadora Daira Galvis, para que la anote en su lista de inconsistencias, es muy sospechosa. Es decir, por ejemplo, el Retiro y Banacol, que son subsidiarios de Chiquita Brands, es como se camufló Chiquita Brands después del escándalo de la financiación de los paramilitares. El Retiro tiene activos por 207.000 millones de pesos.
Banacol por 247.000. Dol, otra transnacional también beneficiada por estos créditos, en su momento tenía activos por 198.000 millones de pesos. O sea, que la tesis primera de que hay que darles un trato especial, y ojo con el hilo de la discusión, porque es que no tienen garantías, ya es de entrada una discusión que habría que hacerse, porque repito, en el caso de Bogotá tienen las tierras rurales más caras de Colombia las tienen buena parte de estos productores, particularmente los floricultores. ¿Cuál es el origen de este asunto? El origen de este asunto es una cosa que se llama la línea especial de crédito para exportadores. Una línea especial de crédito con recursos públicos de plata subsidiada. O sea, lo primero que hay que decir aquí es que aquí hay subsidios del Estado colombiano para ayudarle a estos productores. Esta es una decisión de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que encabezaba en su momento el ministro Arias, gerente del Banco de la República, director de Planeación Nacional y 2 voceros del presidente Uribe, o sea, una comisión de la más alto nivel. Y esto empieza, desde que empieza mal. Se meten en este lío, que es un lío en el que están en juego hoy baratos entre 430.000 y 460.000 millones de pesos en créditos. Esas son las cifras. La definición de esta política, ustedes no me van a creer, pero es así, no se hace en una reunión, sino que se vota por internet o por fax o por teléfono. No se reúne la comisión, sino que estos personajes de este altísimo nivel arrancan con este programa, que como vamos a ver es un programa tremendamente discutible y tremendamente irresponsable, para decirlo menos, sin que siquiera se hayan reunidos, violando además las normas, porque las normas dicen que esa comisión tiene que sesionar. Pero además arrancan con un documento técnico de una mediocridad pasmosa, un documento que ni siquiera se toma el trabajo de demostrar que con esa ayuda que le van a dar a estos sectores se van a salvar de la ruina. Es decir, un documento técnico que demuestre que sí van a poder pagar, que es lo mínimo que se supone tiene que demostrar un documento técnico para tomar una decisión para favorecer a alguien. Porque si al final la plata se presta para no pagarla, pues no estamos hablando de un subsidio del 3 o del 4%, que es una suma importante, sino que estamos hablando de regalar una suma descomunal. Yo aquí quiero llamar la atención. Ministro de Agricultura, presidente de la República de Colombia a través de sus delegados, gerente del Banco de la República y director de Planeación Nacional, aprueban una política sin siquiera reunirse, sin que exista un documento técnico de mediana seriedad. Esta es la manera como se está gobernando a Colombia. Restrepo y a la ministra Uribe, a los colegas de la Comisión Quinta y a quienes están en las barras y nos ven por la televisión. Antes de entrar en materia sobre este debate, quiero hacer un par de advertencias. Es una cosa que he defendido siempre como una posición de principios. Sí pienso que esto tiene que ser con una lógica democrática, porque los recursos no son infinitos. Entonces, si no se hace una distribución de los recursos de respaldo al agro de lógica democrática, lo que sucede es que dentro del empresariado pienso que el respaldo del Estado debe dirigirse principalmente a los pequeños y a los medianos, más que a los monopolios, a las transnacionales, por razones obvias. Tampoco me opongo a que el Estado proteja al agro nacional, inclusive los subsidie, que creo que vienen al caso. Este no es un debate, ni en mi caso, y estoy seguro que en el de la senadora Daira Galvis tampoco, este no es un debate contra la economía empresarial. Es un debate que tiene que ver con empresarios, pero no debe entenderse como un debate en contra de la producción empresarial. Yo suelo insistir que la posición del Polo es defender un agro de tipo dual, en el que haya empresarios que prosperen y en el que haya campesinos e indígenas que prosperen. Empresarios con obreros agrícolas, por supuesto, con todas las consideraciones laborales, pues, de un país civilizado.